Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi equipo está conformado por Carlos, Liz, Jocelyn, Jimena, Fátima y yo. Mi subtema es sobre la discriminación en la época prehispánica. Mujeres indígenas. El uso de calzado en México antes solamente era para los hombres porque eran considerados superiores a todas las mujeres. Y toda mujer que ocupara esto era considerada una prostituta de aquella época que se dedicaba a acompañar a los hombres a sus expediciones. Razas. En España hacían muchos viajes tanto a México como a otros lugares y uno de ellos era el continente africano, donde traían a personas para esclavizarlos, para ocuparlos de servidumbre, de trabajadores, entre otros. Y se ve muy claro aquí que está la discriminación y racismo por su color. Religión. Bueno, durante la época prehispánica la religión dominante fue y sigue siendo la católica, ya que por lo tanto existían conflictos, ya que se discriminaba a las personas con otras creencias, tanto como rusos ortodoxos, judíos, testigos de Jehová, incluso los herejes, lo cual esto se les ejecutaba, los asesinaban por simplemente no creer en esa religión, ya que para los creyentes era como una falta de respeto. Y por último, las clases sociales. Bueno, esto se debía a las grandes diferencias económicas, por lo tanto se clasificaban en clases medias, bajas y altas, o en términos más coloniales, pobres y ricos, lo cual se generaba la discriminación y de igual manera el racismo a los pobres y a su economía, ya que era insuficiente o incomparable para los españoles. Aquí se puede mostrar la imagen sobre la jerarquía que se tenía en las clases sociales. Primero eran los españoles y europeos, después criollos y mestizos, después indios y al último eran negros y mulatos. Pero no por eso quiere decir que fue siempre así. Sin embargo, a veces podía cambiar la dinámica, ya que a veces un mestizo podía tener una mejor vida y era mejor considerado pues de la clase alta y tener un mejor trato. Y un español puede ser pobre y eso podría cambiar su trato. Eso sería todo, maestra. Gracias. Discriminación en Puebla. El estado de Puebla se posicionó en el cuarto lugar en relación a las quejas presentadas a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, durante el primer semestre del 2019. En estas se presentaron quejas por discriminación por apariencia física, siendo Puebla el estado donde hubo más quejas de este tipo. Igual se registraron quejas por discriminación por situación económica o social y discriminación por preferencias sexuales. Además, en Puebla existe la desigualdad de género, siendo las mujeres más discriminadas que los hombres, y el 27.4% afirma haber sido discriminada al menos una vez al año. La discriminación de los mestizos y los criollos y los indígenas, pues no era lo mismo de los mestizos y los indígenas, porque habían otras diferentes estatus, que primero iba el rey, luego iban como se forman, y pues no los trataban bien. ¿Por qué? Porque a los indígenas los ponían a trabajar, a construir y a lo demás. Pues era un poco que más a los españoles les daban malas razones, y por decir los indígenas y los mestizos, a ellos no, y a ellos les hacía que trabajaban, tenían que, lo trataban mal a los indígenas, a los mestizos, por su color de piel. Buenas tardes, maestra. Les vengo a exponer sobre la discriminación en mi comunidad. La discriminación en mi comunidad nos ha afectado en un problema social, ya que, pues, obviamente nos ha afectado en este mundo en el que vivimos, a las personas que sufren de cualquier discapacidad, sexo, género, origen, mujeres indígenas, podría ser, y creencias.
Eso les pasa a las personas, ahora sí que a las personas que no tienen la suerte de nacer en un país que no las traten por igual, a las personas que, como lo volví a repetir, el sexo, género, origen, a las mujeres indígenas, la discapacidad y las creencias, son a las que no las traten por igual, ya que el sexo es sobre que un hombre discrimina a una mujer por ser mujer, el género es como el machismo o el hombrismo, el origen, de donde son, a las mujeres indígenas que no las tratan por igual por no ser de ciudad, prácticamente, la discapacidad y las creencias. Esto sería todo por mi exposición. Gracias. En México. Los mexicanos no reconocemos en plenitud la discriminación que ejercemos por motivos de clase, raza o etnia contra los pueblos indígenas, afrodescendientes, mineros y extranjeros. El racismo en México hace alusión al fenómeno social que manifiesta odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o lengua, que impide el goce de sus derechos originados por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Discriminación de la sociedad mexicana contemporánea. La discriminación mesoamérica militar ofrende incluso a tratar de manejar diferente a una persona o un grupo o impedir el uso de sus derechos debidos a algunas características de lo que se hace distinto a los demás. La discriminación surge por un medio de creer superior de los demás, por el simple hecho de ser una persona de clase alta, de color de piel, apariencia física. Tipos de discriminación en México. Racismo. Tipos de discriminación en México. Racismo. El racismo surge en México en la discriminación a los indígenas. Homofobia. Al pertenecer a la otra preferencia sexual de su mismo género. Clases sociales. Discriminación tanto desigualdad a las personas de bajos recursos. Religión, cultura y creencias. Ser discriminado por tener diferentes culturas o creencias.